bienvenidos en esta noche, cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les doy la bienvenida para este Congreso de Oración 2020. Es nuestra última noche, en la cual vamos a ser grandemente bendecidos. Mucha bendición, bienvenidos. Dios me bendiga, hermano, en esta noche, en nuestro tercer día del Congreso de Oración 2020. Estaremos ahora orando al Señor para que el Espíritu Santo siga glorificándose en nuestra vida y pueda nosotros podamos tener un aprendizaje continuo en nuestra vida de este Congreso. Amante de Dios y Padre amado, te oramos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos a ti, Dios mío, todo lo oro, Dios mío, toda la alabanza, Señor. En este momento venimos, Dios mío, clamando a ti, Señor, por este congreso, Señor, que tú sigas glorificando, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y que podamos aprender cada día, Señor, de este congreso, Señor, de oración, Padre amado, de cómo podemos, Señor, tu espíritu, alma y cuerpo, se pueda, Señor, edificar, Dios mío, en este congreso, Dios mío. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar y por su yo viviré de su amor, yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí y por su porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no está. The time
que no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar, y con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, yo le seguiré a ti, te amaré, y con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Con su amor y con su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, le seguiré con mi alma y corazón. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Bendiciones, mis santos hermanos. Qué honor estar con ustedes en este momento. Hoy es nuestro último día de conferencia y tenemos un tema muy interesante como los que han antecedido. Realmente hoy vamos a tener al pastor, nuestro presbítero regional, Norberto Ulloa, quien va a tratar el tema, la oración desde una perspectiva del Espíritu. Esperamos pues que el contenido de esta exposición sea de gran bendición. Pastor Norberto Ulloa. Bien, en este tiempo damos gracias a Dios y damos la gracia a nuestro amado pastor y amigo Nelson de la Rosa y Milagro Elendop, su esposa, a la iglesia, casa de oración, la cual ellos pastorean. Agradecemos al Señor y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, lo que a través de esta plataforma pueden escucharnos, y que en este tiempo que vamos a tener, que vamos a compartir, podamos de una manera extraordinaria por el Espíritu ser trabajado en la palabra con el simple propósito de tener una comunicación correcta y con el entendimiento de saber cuáles son las partes que deben conectarse para que podamos tener entonces una oración efectiva. Así que hay un tema maravilloso que los pastores se han propuesto, y este tema tan esencial que tenemos en este congreso, la oración desde
el espíritu, la oración desde el alma y la oración desde el cuerpo. Ya usted ha podido disfrutar de la oración desde el alma, ha podido disfrutar de la oración desde el cuerpo, y hoy vamos a presentar entonces el tema, la oración desde el espíritu. Así que prepárese, no se ponga tan cómodo que se vaya a dormir, pero no se ponga tan incómodo que vaya a molestarse y no poder escuchar con cuidado. Así que le invito entonces a poder estar atento en este tiempo. Vamos de inmediato a la palabra del Señor que hoy estaremos observando en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 16 hasta el 19. Vamos a ver algunas otras lecturas, pero quiero iniciar en esto que nos dice el apóstol Pablo. Y la palabra de Dios la vemos en el nombre de Jesús. Y dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amado Padre, gracias. Gracias por esta bella, delicada, especial palabra. Y ahora, Padre, toca, ministra, transforma, pon cada mente y cada corazón alineado a tu pensamiento, y que el propósito por el cual se ha organizado este congreso, ya en este último tiempo que nos queda, que ya vamos concluyendo, tu Santo Espíritu vaya alineando cada palabra, cada tema que se ha tratado, y cada persona pueda ser ministrada que está aquí conectada y lo que han de escuchar, para que tu palabra, Dios amado, en este tiempo que vivimos, pueda seguir produciendo para lo cual tú la has enviado. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos entonces en el tema la oración desde el Espíritu. Primero debemos observar que en lo que hemos visto en el texto se refiere justamente al Espíritu que da testimonio o que se conecta a nuestro espíritu. Da testimonio significa entonces que el Espíritu de Dios nos dice a nosotros, habla con nuestro espíritu, que realmente tenemos una comunicación directa con el Padre. Cuando esa conexión no está direccionada a que podamos escuchar la voz del Espíritu, entonces tenemos una situación que resolver. Por eso es interesante que podamos observar desde la posición de lo que se ha venido diciendo. No puedo continuar con el tema hasta no establecer el parámetro claro de que el hombre fue hecho entonces a imagen y semejanza de Dios. Dice a imagen de Dios, entonces lo creó. El hombre entonces es tripartito, el hombre es tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Cada uno de ellos, o cada una de esas partes,
se alimentan con alimento diferente, distinto. Pero, es decir, para sobrevivir, entiéndame en la expresión que doy. Pero en el punto del diseñador, de quien lo hizo, es importante entender que dentro de ese marco de creación, como así lo refiere Génesis, cuando dice que Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, el propósito por el cual Dios había creado al hombre es justamente para él revelarse, para él darse a conocer. Y Dios quería revelarse, Dios quería darse a conocer. Y bueno, si se va a dar a conocer, entonces ¿a quién se le va a dar a conocer? En esto entonces él establece un marco claro que cuando profundizamos en la Biblia, cuando hacemos una exégesis de lo que es el texto bíblico, en esencia lo que nos encontramos es con que Dios quiso hacer al hombre, Dios quiso hacer el mundo, Dios quiso hacer todas las cosas que hay en el mundo. Luego entonces observamos a Dios, y eso de manera introductoria, observamos a Dios haciendo una manifestación para darse a conocer en lo que ya conocemos, el Éxodo. Lo vimos haciendo cosas extraordinarias. Pero bien, ese es el tema solo para mencionar que en Faraón su soberanía fue manifiesta. Luego entonces el hombre que él había diseñado para entonces entrar en el tema, dice que él sopló aliento de vida. Entonces es necesario que vayamos a observar esta palabra espíritu según el diccionario, que nos muestra, diccionario en este caso, estoy usando el diccionario Vine, diccionario Vini de este expositivo, el diccionario cristiano. Y según el diccionario nos expresa, aquí la palabra, viene justamente la palabra aliento, hálito, que todo ello para referirse al viento, brisa, a espíritu, al coraje, al temperamento, al espíritu. Este nombre, dice, viene justamente del lugar hungárico, el arameo y arábigo del Nuevo Testamento. Entonces tiene que ver con que se presenta alrededor de unas 378 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. Esta definición de espíritu, cuando nosotros viéndolo de un punto de vista normal, natural, físico, cualquiera que escucha y que vas a escuchar quizá en otro momento, que no tiene la oportunidad quizá de escucharnos ahora, puede entonces estar pensando, pero es un aire. Bueno, el espíritu fue soplado por Dios en la nariz del hombre, ni siquiera en la boca, sino en la nariz. Y esto justamente porque dice la Biblia que a partir de ese momento, según Génesis, el hombre fue un ser viviente. Mientras tanto, yo lo miro de este punto de vista, de la manera que lo ve la escatología, el hombre estaba como ahí en la tierra y solamente en ese momento era materia, porque tenía un cuerpo pero no tenía movimiento. Y yo en otro, así, viéndolo de un punto de vista muy mío, digo que podían sembrar una mata, mojarla y se daba, y hacía muchas cosas ahí, se podía dar. Sin embargo, todo cambia cuando Dios sopla sobre la nariz o en la nariz del hombre, y entonces a partir de ese momento es que el hombre viene a formar un ser. Es decir, a partir de ese momento, entonces las tres partes toman fuerza, tanto el alma como el cuerpo se unen al espíritu, y entonces ahí en el huerto del Edén, un hombre
hecho a la imagen y a semejanza de Dios. Recordemos que el hombre cayó, el hombre falló, el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios. Al apartarse del Señor, entonces el hombre afectó las tres partes. Afectó el cuerpo porque el cuerpo entró entonces en muerte. Afectó el alma porque el alma, entonces a partir de ese momento, entró la necesidad en el alma de que, en el alma, de que se le esté diciendo cosas, agasajo, expresiones para poderse sentir bien, para poderse mantener bien. Y afectó el espíritu por cuanto bloqueó. Escuche la palabra que estoy usando. Bloqueó. Significa que puso un manto, que cortó la comunicación. Y yo quiero poner como ejemplo, decirle desde esta posición, que el espíritu entonces, en lugar de estar en un primer plano, pasó a un tercer plano, o podríamos decir a un segundo plano, pero yo lo veo desde un tercer plano, porque entonces la alma y el cuerpo tomaron la delantera. Por eso entonces Adán sintió la necesidad de cubrir el cuerpo. Y no era simplemente no era la situación del cuerpo, se trataba justamente que había un vacío ya en el momento porque la desconexión. Y quiero, por ejemplo, el ejemplo que, válgase la mención doble, de presentar es la conexión que tenemos desde nuestro celular, por lo que yo puedo ahora mismo poderme comunicar con cualquiera persona y esa persona comunicarse conmigo, no importa si está conectado con Orange, con Claro, con lo que sea, pero el punto aquí es que podamos conversar, pero automáticamente esa persona o yo me desconecto de mi celular, de la compañía que me suministra la señal, automáticamente yo quedo sin comunicación. Y el celular, en lugar de hacer la función para la cual fue diseñado, simplemente lo voy a tener que usar para hacer tantas cosas que se pueden hacer con él, pero nunca por lo que se diseñó. Y esto es interesante que sepamos que la importancia de la oración desde el espíritu solo se puede entender cuando nosotros entramos a la conexión de que Dios es espíritu. Según lo que nos dice y según lo que Jesús hablaba con la mujer samaritana allá en el capítulo 4, versículo 24, que no se trata de lugar de estructura, se trata de que Dios es espíritu y lo que han de hablar con Él lo deben hacer en espíritu, pero no solamente con el espíritu, sino que sea de verdad. En este sentido, podemos observar que cuando el alma y el cuerpo no están sincronizados al espíritu, hay un obstáculo, hay un impedimento. Por eso la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, refiriéndose al cerebro, a donde está el centro de los pensamientos, entonces para justicia, se confiesa para justicia. Cuando nosotros entonces vivimos esa experiencia de que nos arrepentimos, de que fuimos a los pies del Señor, el alma y el cuerpo son restablecidos a la conexión con el espíritu. Y no estoy hablando del espíritu de Dios, estoy hablando del espíritu del hombre, de la conexión que Dios puso en el hombre. Yo explico esto casi siempre cuando estoy hablando en guerra espiritual, que cuando se refiere o la gente hoy hablan del microchip y otro tipo de asunto que se está mencionando en este tiempo, antes de que viniera todo esto, a Dios nadie lo coge por sorpresa. Ya Dios había colocado un chip, vamos a llamarle así, Dios había colocado un chip en el hombre con el cual se comunicara directamente con él. Y que por ese chip que Dios colocó en el hombre no podría conectarse con otro tipo, sino solo con él. No hay la forma, no hay la manera de que el hombre tenga otro contacto de esa posición del espíritu con otras cosas que no sea con Dios.
El hombre puede descarriarse, apartarse del evangelio e irse y ser satanista o ocultista o con lo quiera que sea, o un borracho, qué sé yo, que coja el mundo por delante y no podrá afectar el espíritu en cuanto a hacerlo pecar. Puede entonces que lo que pasa ahí es que el espíritu se va a lo último del hombre y el hombre sigue, porque lo que dice el apóstol Pablo, que tiene la conciencia cauterizada, significa cautivo el espíritu. El espíritu está cautivo porque el alma y el cuerpo se han unido para contaminarse con el pecado. De ahí que entonces la importancia de que haya una conexión desde el espíritu. Como hemos leído, el espíritu se debe conectar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. No hay manera para que el espíritu hable a nuestras vidas sino a través de nuestro espíritu. En los anteriores ustedes escucharon las emociones, el asunto del cuerpo y esas cosas, pero ahora yo quiero hablar desde esta perspectiva de conocer lo que tiene que ver con lo santo y puro, lo que realmente transforma, lo que realmente cambia, lo que realmente trasciende, lo que puede llevarnos a una conexión con el cielo, lo que nos puede llevar de regreso a nuestro origen, a lo que realmente significa lo que somos. Por eso es interesante, es importante que podamos observar lo que nos dice el libro de Isaías. Y yo quiero que usted pueda observarlo conmigo. En Isaías 57:16. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues descaería ante mí el Espíritu. Y ahí está hablando del Espíritu del hombre, no del Espíritu Santo. Y las almas que yo he creado. Y esto lo hago para recordarle que tanto uno como el otro lo hizo Dios. Y lo hizo con el propósito de que nos pudiéramos relacionar en el área donde Él quería manifestarse. Y por eso quiero entrar la importancia entonces del hombre en relación con Dios y en relación con los hombres para tener una oración alineada al Padre. Primero es entender que el hombre fue hecho justamente de la materia, de la tierra. Por tanto, es necesario que tenga su vínculo con lo natural. Y en esto entonces, por eso es importante que haya una buena relación de hombre a hombre. Por eso es interesante que nosotros sepamos perdonarnos los unos a los otros para que haya una conexión con el cielo. No podemos tener una relación de espíritu a espíritu. No podemos tener una relación de conexión al Dios espíritu. La Biblia que dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y que para que el espíritu dé testimonio que somos hijos de Dios, entonces tiene que haber una sanidad en el alma, tiene que haber una sanidad en el cuerpo. Y no quiero entrar en tanto detalle con esto porque fue uno de los temas que se trataron anterior, sino más bien entender que si nosotros no decalcamos, no perdonamos, no salimos de esa estación, de ese punto negativo en el que hayamos caído o que hayamos atesorado o que hayamos guardado cosas en el alma y en el cuerpo, por lo cual nosotros todavía no lo hemos confesado, no nos hemos apartado, entonces nuestra relación de espíritu a espíritu está cortada. Voy a estar hablando de este punto porque esto es de suma importancia que lo tengamos claro. Para que la oración pueda ser efectiva y pueda conectarte con Dios, no puede haber obstáculo. Y los obstáculos, entonces, un primer obstáculo que podemos observar es justamente la desobediencia. La desobediencia no nos permite que nosotros podamos tener una conexión con el cielo. Cuando el hombre desobedece, el hombre se desconecta. Hay cosas que, como observamos en este tiempo, y vale mencionar, que desconectan la señal. A muchas personas se les cae el internet
la llamada se le desconecta. Tenemos que en ocasiones dicen que la plataforma se cayó, que no hay señal de teléfono. Significa que hay una interrupción, hay un nubarrón, las aguas cuando caen interrumpen la señal, en fin. Hay muchas cosas que son obstáculos para que la señal llegue realmente a nuestro móvil y nosotros podamos tener la comunicación con las personas que nosotros queremos. Sin embargo, para que podamos mantener entonces la comunicación con el cielo, nosotros necesitamos tener hábil nuestro cuerpo, nuestra alma conectada al espíritu. Por eso entonces hay el punto donde expreso, ¿puede uno tener una estrecha relación con Dios solamente con el espíritu, sin que tenga el alma y el cuerpo adecuados para lo mismo? La respuesta es no, no se puede, porque automáticamente prestamos nuestro cuerpo para las cosas que realmente desagradan a Dios. Automáticamente entonces no estamos disponibles para tener una estrecha relación con Dios. Tenemos que pensar en lo que ocurrió en el huerto del Edén y el por qué el hombre se desconecta de la verdadera conexión con el que lo creó, con el que lo hizo. Y es interesante que entendamos que la parte espiritual del hombre no está sujeta a que realmente yo pueda comer una comida o pueda comer la otra. La parte espiritual del hombre, que se llama el espíritu, estoy hablando aquí en el punto de lo espiritual, no se alimenta con plátano, no se alimenta con cosas de estas que vemos, no, se alimenta con la palabra, con el ayuno, con la oración, con la relación con Dios. El alma se sostiene a través de que mantenemos emocionalmente nuestro cuerpo adecuado a una conexión con los demás, es decir, con las personas que nos rodean. Podemos mantener un ambiente puro, sano, un ambiente que realmente produce a nuestra alma ese sosiego, esa paz. El alma está muy vinculada a las cosas materiales, está muy relacionada, aunque es espíritu también. Sin embargo, el alma tiene que ver entonces con los sentimientos, las emociones. Y cuando pasamos entonces al segundo plano, es decir, cuando pasamos a ser el hombre transformado, lavado por la sangre de Cristo, entonces ese hombre que el apóstol le llama los deseos de la carne, eso que debe morir. Entonces los sentimientos aquí ya no deben existir. Ojo con esto. Porque escuchamos personas que dicen, es que yo no siento. Y hay gente que ni sienten orar, ni sienten leer la Biblia, ni sienten ayunar, ni sienten nada. Ya no sienten. Lo cierto es, amado, que nosotros los que vivimos por el Espíritu no sentimos ni debemos sentir. Sentir en el contexto de las emociones y la voluntad. Debemos entonces entrar en el nivel del Espíritu para nosotros poder tener una oración que sea efectiva. Y voy ahora de nuevo al texto. El apóstol Pablo, cuando nos expresa en esto que ya hemos visto, en cuanto a que gime, porque cuando habla de gemir en el cuerpo, entonces tenemos que ver a qué él se está refiriendo. Justamente, escuche, el versículo 17 dice, si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche esto, si es que hemos padecido juntamente con Él. Porque muchas veces estamos observando y diciendo, o sea, personas que dicen que nosotros, en lo que tú te sientas bien, lo que te hace sentir feliz, hay un léxico ahora, hay un lenguaje que se está manejando mucho, que tú debes dejarte de llevar por las cosas que realmente lo que te haga sentir bien, eso es lo que tú tienes que hacer y eso es lo que tú tienes que ponerle atención y en fin. Y estamos buscando lo que nos hace sentir feliz, lo que nos hace sentir bien.
Sin embargo, aquí hay un punto importante, interesante que prestarle atención. Si es que padecemos juntamente con Él. Porque no hay manera, amado, de que podamos llegar a lograr entrar a esa conexión con el cielo, a menos que cumplamos el punto esencial de que Jesucristo aprendió obediencia. Es decir, en su sufrimiento, Él aprendió obediencia. Fuimos diseñados por Dios para vivir en santidad, para vivir una vida en conexión con el cielo. Pero nos apartamos, le fallamos. Pero en Cristo fuimos entonces vivificados. Esa desconexión que hubo allá en el huerto del Edén, en Cristo entonces fuimos conectados. Nos conectó con el Espíritu. Entonces por eso la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado. Por eso cuando hablamos entonces de la oración desde una perspectiva, desde el Espíritu, podemos observar entonces que es ahí donde entramos en una normalidad. Y a la normalidad que me refiero es al estado en el que Dios nos hizo. En Cristo es restaurado ese estado. En medio de la sangre, por medio de la sangre de Cristo, nosotros obtenemos una restauración. Ahora bien, ¿para qué la conexión desde el Espíritu? Es que cuando nosotros entonces entramos en defecto, en fallo, en pecado, hay una angustia en nuestra alma, en nuestro cuerpo, porque el hombre fue creado eterno. El hombre fue creado para vivir eternamente. Y como fue creado para vivir eternamente, entonces necesita un cuerpo que sea transformado, no solo para vivir en este mundo, sino para vivir en el otro mundo, el que nos vas a tocar vivir. Ya sea en el mundo de la tiniebla o en el mundo de la eternidad en el Espíritu, con Dios. Por eso es interesante poder observar lo que el Señor nos dice en Juan, cuando Él se refiere y dice que la verdad vino al mundo y Él era la luz de los hombres. Aquí entonces está trayendo que el espíritu del hombre, según dice el proverbista, nos dice que es la lámpara. Y el hombre, entonces, como Dios los hizo, el hombre tiene una estrecha relación con el Padre. Porque en esa expresión de que es lámpara del Señor, el espíritu del hombre, entonces observamos que en esa figura que presenta el proverbista, nos está diciendo a nosotros que Dios puede ver a través del hombre el espíritu, entonces, del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer al hombre sino el espíritu del hombre? Es lo correcto. Por eso cuando el hombre entra entonces en esa relación de entender que debe arreglar cosas en este cuerpo, en el alma, para que entonces, ahí entra la importancia, para que entonces pueda volver a tener relación con el cielo. Por ahí que dijeron ellos, que sabemos, usted sabe, los fariseos siempre estaban detrás con lo que Jesús decía y poniéndole trampa. Y en medio de la situación de lo que Jesús hacía y hacía muchos milagros y esas cosas, en uno de ellos, algunos dijo, bueno, esto lo hizo, este hombre tiene demonio. Sin embargo, unos de ellos dijeron, bueno, pero es un poquito como extraño, porque es que no puede un demonio abrir los ojos a un ciego. Y sabemos, que es la parte que estoy señalando, y sabemos que Dios no oye al pecador. Eso dijeron ellos. Y si usted observa, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nuestro cuerpo
y nuestra alma están unidas en el propósito de atender a las cosas naturales, materiales, el espíritu, como dice el apóstol Pablo, es contritado. Es sometido entonces a un espacio de bloqueo donde el alma y el cuerpo son los que están operando. Y es importante que podamos observar que lo que nos está diciendo el proverbista, y quiero señalar en Proverbio 20:27, que dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Oiga bien, que escudriña todo su ser. Y yo quiero repetirlo otra vez. Yo dije que estamos hablando de de Proverbio 20:27, 20 versículo 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña todo su ser. Y aquí lo que está resaltando justamente es que Dios usa el espíritu del hombre para ver lo que hay dentro del hombre. Por eso yo hablaba del ser chief. Dios conoce tu pensamiento. Dios sabe lo que tú haces. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú sufres. Dios sabe por las cosas que ahora mismo está atravesando. Y es interesante saber, y ahora voy con esto, amado. La oración desde el espíritu nos ayuda a mantener una estrecha relación con el cielo y con nuestro semejante. El propósito que realmente Dios establece aquí es que realmente dice que, según Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahí no está refiriendo al Espíritu Santo, sino al espíritu que Dios le dio al hombre. Entonces, debemos entender que cuando el hombre parta de esta tierra, vas a un lugar. Hablé de la eternidad, que el hombre es eterno. Entonces, en este sentido de lo que expresa aquí el proverbista Eclesiastés, él está mirándolo de un punto de vista natural. Y él dice que el cuerpo, cuando muere, entonces se va al sepulcro. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero vimos en Isaías 57 que hay una diferencia. Según el versículo 16, Dios usa la palabra aquí alma a través de Isaías. Y el alma, entonces, como así lo dice la Biblia en diferentes citas y expresiones, el alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Significando entonces que la expresión aquí morirá no significa que pasará lo mismo que pasan con los animales que mueren y ya desaparecieron, sino que cuando el espíritu sale de ese cuerpo, el alma va a un lugar donde ella decidió ir y el espíritu regresa al Señor. Interesante eso, ¿verdad que sí? Es bueno y es interesante ver estas subdivisiones o separaciones en este sentido, porque el cuerpo del cristiano puede desaparecer ahora mismo, puede separarse. La muerte se entiende como la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Ahí se ejerce la muerte física. Pero la muerte del alma es la separación del espíritu del alma. Y el alma entonces pasa al lugar de tormento. Aleluya. Amado, algo que tenemos que detenernos, si usted no había pensado en esto, pues es importante que piense que su ser está formado entonces por alma, cuerpo y espíritu. Y cuando la Biblia dice que deja de ser, entonces deja de ser significa que te separaste del espíritu, que echaste a un lado el espíritu. Pues para que pueda tener sentido de existencia, y oiga algo que
Me viene a la memoria ahora mismo. Hay gente que existe en la tierra, pero que para la sociedad, que para la ley, que para el estado del país donde viva, no existe. Por ejemplo, si usted no fue declarado en la Junta Central Electoral, si usted no tiene su identificación allí registrada, usted no existe. Ah, pero yo estoy aquí, sí, usted está ahí, pero a usted no lo va a conocer más que la gente que lo conoce ahí. Pero cuando se ande buscando por allá, usted no existe. Es importante saber entonces que de la misma manera la persona necesita cuidar, cuidar, cuidar su conexión con el espíritu a espíritu, o sea, del espíritu suyo al espíritu de Dios. Porque eso es lo que va a garantizar que su alma y su espíritu no se separen, que su alma y su cuerpo no se separen, pero que usted pueda mantener una estrecha relación con Dios. Y como hemos entonces visto en este texto, necesitamos mantener entonces que en medio de la prueba, que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, nosotros podamos mantener una vida conectada con el cielo, pero que eso nos ayude, nos garantice, como lo hizo con Jesús, que aún en el momento crucial, cuando estaba en Getsemaní, allí en aquel momento Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Lo que ayudó a Jesús a poder volver de regreso y decir, no como yo, sino como tú, es que el espíritu de Jesús estaba conectado con el cielo. Pastor, ¿qué es lo que estamos hablando? Si usted observa, cuando Jesús estuvo en la cruz, Jesús dijo en ese momento, Padre, recibe mi espíritu. Es decir, Jesús entregó su espíritu. No es que Jesús desapareció y ya no existe, sino que Jesús entregó su espíritu. Y es importante que nosotros podamos ver en ese sentido, cuando una persona, en el caso como Jesús, está en ese sufrimiento, está haciendo todo ya, cumpliendo el punto por el cual vino a la tierra, que cuando concluya pueda decir, Señor, recibe mi espíritu. Así lo hizo Esteban de igual modo. Esteban entregó su espíritu al Señor. Por eso el espíritu es el que da vida, según nos dice Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. Por eso cuando suceden estas cosas, nosotros tenemos que entender que cuando el espíritu, que es el que da vida, que es el que nos ayuda a mantenernos respirando, que ese es el hálito, que ese es lo que nos da entonces ese coraje. Acuérdense de la palabra cuando dijo y que Dios avivó, Dios levantó el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, para hacer cosas extraordinarias. Y que dijo Dios, y yo voy a poner el espíritu de Moisés. Está teniendo entonces de la acción de una vida de un hombre que se ha conectado con la realidad del cielo y que sí puede entonces clamar a Dios por sus hermanos, por sus vecinos, por las personas que realmente están atravesando por diferentes situaciones. Solo cuando una persona tiene conocimiento de que realmente la única manera de tener una estrecha conexión, conversación, hablar, orar e interceder es cuando el espíritu está alineado con el Espíritu Santo de Dios. Pero no puede estar desconectado del alma. No puede estar desconectado del cuerpo. ¿Cómo es que es lo que está diciendo el pastor? Bueno, que el alma y el cuerpo tienen que estar alineados al espíritu, que deben responder a eso que el espíritu lo está dirigiendo a hacer. El apóstol Pablo dice que si tu conciencia te reprende, mayor es Dios. Porque Dios entonces nos va a exigir a nosotros, si nuestra conciencia, si nuestro espíritu nos está diciendo que algo está mal, pues Dios nos lo va a decir más rápido. Y vuelvo de regreso, porque es importante entonces que la oración sea desde el espíritu. Porque justamente el espíritu es lo que nos da existencia.
Y desde nuestra existencia es que debemos adorar al Señor. Jesús entonces cuando dice que entrega su espíritu, lo que está diciendo es que ya Él había completado la misión de estar físicamente en la tierra. Estaría ya de manera espiritual, pero ya la parte física que representaba entonces en el ser, que quien lo está conduciendo para la soberanía de Dios es el espíritu del hombre, guiado por el espíritu de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando una persona entrega el espíritu, la respiración, cuando deja de respirar, entonces se entiende que ya el alma y el cuerpo ya no tienen en ese momento, para ese entonces, ya lugar en ese mundo donde realmente le rodea. A partir de ese momento, entonces, ese ser que vino a la tierra, que vino con un propósito, entonces no podrá continuar en la tierra. Y quiero que pasemos a observar, porque el tiempo vuela, el tiempo es rápido y no me espera a mí ni lo espera a usted. Quiero observar lo que nos dice 2 Corintios 5. El apóstol Pablo aquí habla de la desintegración de la realidad del tiempo en la tierra. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo ahí, desde el primer versículo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, oiga lo que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, no se está refiriendo ni a la casa donde vivimos, ni se está refiriendo a la iglesia donde nos congregamos, y dice, y este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. Es interesante que se detenga a observar eso, amado. Que usted pueda pensar en esto. Aquí no está hablando de una estructura hecha de bloque. Aquí no está hablando de una estructura hecha de madera o de cualquier otra herramienta que usted haya podido hacer. Aquí está hablando de una estructura diseñada por el diseñador, no hecha de mano de hombre. Fue hecha por Dios. Se refiere a la estructura del cuerpo, el ser del hombre. Está diciendo que eso es la morada, que esa es la habitación donde usted vive. El cuerpo del hombre es como el vehículo que te transporta, es como la habitación donde tú vives, donde tú pasas el tiempo para que los hombres puedan verte. Entonces, cuando observamos eso, tenemos que entonces ver que el apóstol Pablo está garantizando que una relación de oración desde el Espíritu conduce al hombre a un futuro, a tener una mente conectada con el cielo, a no perderse con tantas cosas que ahora se están viviendo en la tierra. Y permítame decir que estamos viviendo en un tiempo crucial de la historia de nuestro mundo, donde muchas personas y muchos grupos quieren y han hablado desde diferentes puntos de vista, llevando palabras emotivas hacia el hombre para decir que el hombre esto o que el hombre aquello y que el hombre puede hacerlo así. Y se han inventado palabras, grupos que se han levantado justamente para llevar aliciente al hombre, que el hombre se sienta tranquilo, apaciguar al hombre. Pero no debemos dejarnos engañar, hermano. Debemos entrar a una realidad, que hay una claridad en la Escritura que nos asegura que cuando tú estás unido a Dios, es un espíritu con Él. Y si eres un espíritu con Él,
Entonces no debe olvidarte que Él te creó a imagen y semejanza y te colocó en un lugar para Él mostrar su gloria, para Él darse a conocer. Por lo que mientras vive aquí en esta tierra, tu trabajo y mi trabajo no es quizá exhibirnos, no es ni siquiera nosotros querer mostrar, qué sé yo, cuántas cosas podemos decir, sino más bien dejar que la gloria del Padre revelada en el Hijo se manifieste en nosotros y nosotros a su vez podamos conectar al cielo como lo hacía Jesús, que Jesús hablaba desde el Espíritu. Por ejemplo, cuando se conectó con María y Marta, hablando con ella sobre el tema de Lázaro y su muerte, Jesús dice, mira, yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas. En otras palabras, Jesús estaba convencido que su conversación no era simplemente cuando él estaba encerrado en un cuarto, ayunando y orando en el Getsemaní, o cuando él estaba en la iglesia, para usar un término nuestro, en la sinagoga. No se trataba de eso, se trataba que la normalidad de Jesús en el diario vivir, en lo que hacía, tenía que ver con una conexión con el cielo. Es decir, Jesús hablaba direccionado por lo que era su existencia, por lo que él representaba. Él era el Hijo de Dios. Y si nosotros como hijos gemimos, y si nosotros como creación de Dios gemimos, y si nosotros como lo que fuimos formados a imagen y semejanza de Dios, entendemos esto, entonces vamos a someter el alma y vamos a someter el cuerpo para que el cuerpo y el alma respondan al Espíritu y puedan entonces entrar en una estrecha relación con el cielo. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Cuando nosotros hacemos esto, entonces nuestra vida pasa a ser entonces la diferencia entre lo que los hombres dicen y lo que Dios dice. Se puede entonces el hombre conectar desde el cuerpo, aún sin tomar en cuenta el espíritu, porque tiene el alma. Debo decirle que hay muchas personas orando, hay muchas personas clamando. La Biblia dice, y me diréis, Señor, Señor, y yo os diré, no os conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Gente que tienen oraciones elocuentes, gente que tienen oraciones extraordinarias, pero están en pecado, pero están haciendo cosas desagradables al Señor. Para poder tener una oración de espíritu a espíritu, es necesario e imprescindible estar alineado a ese sacrificio de Cristo, sometido bajo esa cubierta y estar convencido de que lo que estoy viviendo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Mis amados, quiero ir concluyendo. Lo primero es recordar que una oración desde el Espíritu debe permitirnos a nosotros un arrepentimiento genuino. Número 2, una oración desde el Espíritu nos mantiene conectado con el cielo. Y número 3, una oración desde el Espíritu nos alinea y nos ayuda a mantener un ambiente filantrópico, un ambiente socioespiritual, un ambiente como Jesús lo vivió en la tierra, sabiendo que cada minuto y cada segundo que vivía en la tierra lo hacía para llevar respuesta al Padre. Por eso siempre decía, yo no hago nada que no me sea dado por el Padre. No es vivir de la experiencia, no es vivir de las cosas que oímos o que vemos, es vivir de la palabra de Dios. Y esas cosas que oímos y vemos, juzgarlas por la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios que se conecta a nuestro espíritu, y que eso haga posible que la iglesia militante, la iglesia que está esperando al Señor, pueda estar conectada con el cielo, para que en este tiempo donde la tierra gime, donde nuestro propio cuerpo gime, tengamos dónde ir. No a quejarnos ante un hombre, no a quejarnos ante un sistema, sino ir a aquel que nos hizo y que sabe de qué estamos hechos,
y que puede conectar nuestra alma y nuestro cuerpo a nuestro espíritu, y así el espíritu conectarse a nuestro espíritu y decirnos que somos hijos de Dios. No hay manera para que un hijo de Dios se conecte a Dios si está en pecado. El Juan dice que el hijo no peca. De manera que está diciendo que no practica el pecado. Porque dice que el que peca es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. De manera que esto está significando que nosotros necesitamos entonces estar conectados con el cielo. Pero no podemos olvidar que la conexión con el cielo nos deben llevar a nosotros a someternos a las autoridades eclesiales, a las autoridades que nos dirigen en los diferentes estamentos, siempre que esto vaya acorde con lo que el texto bíblico nos señala. No podemos ignorar que la conexión desde el espíritu necesita el cuerpo y necesita el alma, porque ese es el entero ser, alma, cuerpo y espíritu. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de santidad, habla de alma, cuerpo y espíritu. No podemos decir que yo soy santo porque paso tiempo en ayuno y oración, mientras tanto presto mi cuerpo para hacer pecado, para cosas que realmente deshonran a Dios o a los hombres. No puedo decir que yo estoy bien con Dios y que no me importa lo que diga la gente, pues si no ando conforme a la guianza del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, sí importa lo que voy a decir la gente, porque la Biblia dice que mayor nube de testigos tenemos a lo de afuera. Ellos van a hablar, ellos van a decir, tanto de lo que el Señor como de lo que usted. Nosotros necesitamos, amados, entrar en una reflexión de entendimiento. No se trata de cosas terrenales, se trata de cosas celestiales y espirituales. Por eso el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuera de estas tres posiciones, el hombre haciendo otras cosas no tendrá ese respaldo de Dios, a menos que decida rendirlo todo a los pies de Jesús y entrar como en el principio, que el hombre se conecta con el Espíritu y el Espíritu de Dios, y entonces a partir de ese momento el hombre tiene conexión con el cielo. Que Dios nos ayude a poder entender la relación que hay en estas tres posiciones de la oración, desde el alma, desde el cuerpo y desde el espíritu. El cuerpo nos lleva a estar de rodillas, pero porque se doblega el espíritu. El alma se somete al espíritu en los pensamientos en medio de la guerra que se forma en la mente, sometida al espíritu, como dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. No hay manera para que pueda correr el enemigo. No hay forma de ser libertado que no sea sometido a Dios. Y no nos podemos someter a Dios a menos que no sea por el Espíritu. Y no hablo del Espíritu en este sentido, sino por nuestro espíritu que se conecte al Espíritu Santo de Dios. Entendiendo que el papel que juega el Espíritu Santo es guiarnos a toda justicia y a toda verdad por el Espíritu. Es decir, que Él se conecta a nuestro espíritu y entonces ahí se forma la conexión. Y si el Espíritu mismo, dice Jesús, no hablará por su propia cuenta, que según dice en Juan, que el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a tomar de lo suyo, de lo que Él dijo, de lo que el Padre dijo, y nos los va a dar a saber, nos lo va a dar a entender. Dios nos ayude a poder comprender esto que hemos hablado. Su pastor, Norberto Ulloa, por la gracia de Dios, en este tiempo nos ha permitido el Señor conversar de estos temas tan relevantes. Y hay tantas cosas que podemos referir de ellos,
porque la Biblia está llena de citas bíblicas que enfocan el tema de la oración desde el espíritu, pero quise centrar desde esta relación para aprovechar bien el tiempo y llevar la conexión a lo que nos refiere cada una de estas expresiones. De manera que concluyo con esta parte que señala Lucas. En Lucas, en el capítulo 11 de Lucas, quisiera que usted también ya, esa parte ya final que se me había escapado y no quiero dejar de decírsela, pero se la quiero señalar solamente para que usted vea. Es una comparación que Jesús hace ahí. Está hablando aquí sobre la situación que estaba viviendo aquella gente de aquel entonces. Y él entonces hace esto. Y yo quisiera que usted lo observe. Versículo 24 hasta el versículo 26. Oigan lo que sucede ahí, en este cuadro que señala. Dice él: cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto se habla en relación a aquella generación que estaba Jesús señalando en aquel entonces, pero cuando lo analizamos nos damos cuenta que hace referencia al estado del hombre en el principio, antes de recibir al Señor y después de recibir al Señor. Es decir, como cuando el hombre se descarría, se aparta del Señor, entonces espíritu de inmundicia entran a él. Y refiero a esta parte que no podía dejar pasar por alto, porque un espíritu de inmundicia que se apodera de tu cuerpo tiene que ver con una cantidad de males y pecados que abundan en el mundo, y a eso se le conoce como espíritu de inmundicia, donde vemos personas que se descarrían y usted dice: pero bueno, que este hombre es peor o esta mujer es peor. Sí, porque entonces entró adulterio, fornicación, lascivia, y todos esos espíritus malos entran a esas personas, y a eso se le conoce como espíritu de inmundicia. Y en relación entonces al Espíritu de Dios que estamos hablando, esto vamos diciendo entonces que es la parte que el apóstol Pablo señala, cautividad. Eso trae cautividad, porque en lugar de que obre el espíritu del hombre que está en el hombre, lo que está obrando es el espíritu de inmundicia. Que Dios te ayude a entender esto, te dé paz e entendimiento para poder vivir una vida de oración desde el Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, viviré confiado en ti, Señor. Una cosa he mandado, y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Tú eres mi luz y mi salvación, tú eres mi fuerza, y no temeré, no temeré.
Mis amados hermanos, gracias al Señor por darnos una gran oportunidad, compartir con todos ustedes a través de este medio de comunicación. Es para Casa de Oración un gran honor llevar y haber llevado este Congreso de Oración 2020. Esperamos que hayan sido edificados, hayan sido alimentados a través de esta conferencia. Queremos darle gracias a Dios y al equipo de trabajo que estuvo apoyando la parte técnica. Agradecemos al pastor Norberto Ulloa, gracias al pastor Omar Rodríguez, gracias a todos ustedes y a todos los hermanos de Casa de Oración y de toda parte del mundo que nos están mirando. Gracias, paz en el Señor. Shalom, shalom. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh Cristo, heme aquí.